Se abre la sesión pública y solemne para dar ingreso como académico numerario al ilustrísimo señor don José Antonio Íñiguez Obando, en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Según el protocolo que se sigue en este tipo de actos académicos, tomará en principio la intervención dos compañeros, los últimos en ingresar en esta Real Corporación, don Juan Ruesga y don Pedro Sánchez Núñez, que cabestrearán al nuevo académico ante el estrado. Cuando ustedes quieran. Tome asiento el nuevo académico. Pueden sentarse. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 25 de junio del año 2019, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría el ilustrísimo señor don José Antonio Íñiguez Obando, en atención a sus trabajos como crítico de arte, comisario de exposiciones y colaborador en diversos medios locales y nacionales relacionados con el arte contemporáneo. Ocupará el sillón número 30 que anteriormente ocupara el ilustrísimo señor don Fernando García Gutiérrez, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 8 de marzo de 2022. Don José Antonio Íñiguez Obando procederá a la lectura de su discurso de ingreso titulado «Sobre la mesa de San Antonio, consideraciones sobre la tradición y modernidad a propósito de la pintura abstracta sevillana». Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores. Como no puede ser de otra manera, en esta ocasión tan significativa para mí, el discurso es obligatorio que comience con el agradecimiento más sincero al presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, el excelentísimo señor don Juan Miguel González Gómez. Agradecimiento extensivo al resto de los miembros de tan ilustre institución. Quiero mencionar especialmente a la ilustrísima señora doña Isabel León, marquesa de Méritos, actual presidenta de honor, y a mi entrañable amigo don Manuel Salinas, ilustre académico y pintor abstracto, a quien encargué la contestación de este discurso y que lamentablemente nos dejó víctima del COVID-19 hace ahora poco más de un año. Asimismo, no puedo olvidarme de mi antecesor en el sillón al que me destina la Academia, el ilustrísimo jesuita Fernando García Gutiérrez, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y profesor de Historia del Arte Oriental en la Universidad Sofía de Tokio, fue el iniciador en España de los estudios sobre el arte del Extremo Oriente. En 2002 donó su importantísima colección de arte oriental a esta institución. Una institución que tiene sus orígenes en aquel lejano 11 de enero de 1660, en el que Murillo, Herrera el Mozo, Valdés Leal y otros pintores y artistas sevillanos fundaron en la Casa Lonja de esta ciudad una academia del arte de la pintura. Nombres de académicos, pasados y presentes, ante los que quiero mostrar mi agradecimiento más profundo por haberme considerado digno de ser uno de ellos. Y si ellos han pensado que yo merecía este honor, no me corresponde cuestionarlo, sino actuar como si lo mereciera. Comparado con los de todos ellos, mis méritos me parecen escasos y forjados, además, en el desempeño de una disciplina poco apreciada como la crítica del arte, y aún más de la crítica del arte contemporáneo en una ciudad tradicionalmente tan reacia al mismo como Sevilla. El pintor Ramón Gaya, en su libro Naturalidad del arte y artificialidad de la crítica, dice que lo más patético del crítico de arte, de música, de poesía, de pintura,
no es tanto que se equivoque y no entienda, sino que entiende de una cosa que no comprende. La crítica del crítico siempre ha tenido buena crítica, aunque la mayoría de las veces es una censura rencorosa e interesada, bien entre los propios críticos o provenientes de artistas que no se sienten bien tratados. Pero creo que es precisamente esto lo que me ha hecho ser nombrado académico. Más que mis méritos, debió de ser la necesidad que tuvo la Academia de abrir sus puertas a la crítica del arte y al comisariado de exposiciones. En el prólogo de su novela Pedro y Juan, el escritor francés Guy de Maupassant dice: un crítico no debería ser sino un analizador sin tendencias, sin preferencias, sin pasiones y, al igual que un experto en cuadros, no apreciar sino el valor artístico del objeto de arte que se le somete. Su comprensión, abierta a todo, debe impregnar hasta tal punto su personalidad que pueda descubrir y alabar incluso las obras que a él, como hombre, no le agradan, y no obstante debe comprender como juez. Más que juez, que es la imagen que tiene el común de la gente del crítico de arte, entiendo esta tarea como una labor subjetiva, llena de preferencias y pasiones, pero siempre con una función de mediación entre la obra y el espectador. Mi intención ha sido siempre despertar la curiosidad de ese posible espectador para conducirlo ante el cuadro y que pueda contemplar y reflexionar por sí solo ante la obra de arte, procurando que se convierta así en juez y parte del proceso artístico. Pues como dice la princesa de Francia en el segundo acto de la comedia de Shakespeare, Trabajos de amor perdido, ¿qué cosa es bella? Lo juzgan los ojos, nunca lo vocea el mercader. Entregado el agradecimiento al presidente y a la Academia en pleno, me es necesario precisar por qué estoy aquí. Es evidente que esta tarde-noche del Día Internacional de la Mujer estoy aquí por haber sido elegido para pertenecer a esta institución. Pero ahora quiero señalar algo más personal, los motivos primeros que me pusieron en el camino que hasta esta sala hoy me han conducido. En primer lugar, tengo que señalar a mi hermana Lola, 9 años mayor que yo y fallecida el 1 de diciembre de 1996. La púrpura, que paradójicamente tiene el nombre de un hermoso color, mezcla de rojo y azul, es una enfermedad atroz y muy cruel en una niña de corta edad. La enfermedad obligó a mi hermana mayor a dejar la escuela y para ocupar el tiempo, siguiendo su inclinación natural, mis padres decidieron que recibiera clases de pintura en casa. Recuerdo a una profesora que venía algunas tardes, la recuerdo junto a mi hermana, ambas con sus batas blancas, las bocamangas de la bata de Lola manchadas de pintura. Pero sobre todo recuerdo el olor del óleo y del aguarrás en el comedor familiar, donde se instalaba el caballete y la profesora planteaba el bodegón que mi hermana interpretaba. Ese aprendizaje elemental de materiales y técnicas de la pintura se completó de alguna manera gracias a los fascículos de la historia del arte, Salvat, que mi padre traía a casa cada semana. Además de la fascinación de ver surgir en el rectángulo blanco del lienzo una realidad nueva que se parecía, pero que mejoraba el triste bodegón propuesto por las profesoras, yo devoraba esas publicaciones durante los 3 años, de 1970 a 1973, que tardó en completarse la obra. En esos fascículos, un buen día descubrí una ilustración que me perturbó enormemente y me hizo pensar que si eso estaba sancionado por la historia del arte, es que era algo importante y que habría que tener muy en cuenta. Me refiero a la reproducción del cuadro titulado Número 1 de Jackson Pollock. La impresión que me causó el cuadro de Pollock hizo que mirara con más detenimiento las ilustraciones de las páginas cercanas, con obras de Wilhelm de Kooning, Mark Rothko, Philip Gaston, Frank Klein y el resto de expresionistas abstractos norteamericanos. Ahí empezó mi relación con el arte abstracto, que me ha acompañado de forma más o menos constante desde entonces. Ese deseo de entender por qué esos cuadros estaban con todo derecho en la historia del arte me ha perseguido desde entonces, cuando ahora sigo sin comprender el arte abstracto, como tampoco entiendo a Zurbarán o incluso a Murillo, por muy acostumbrado que esté a relacionarme con ellos. Estoy convencido que la pintura no se puede comprender en sentido literal y tampoco hace falta.
Es otro tipo de relación, una manera amorosa, casi física, en el que las imágenes de la pintura llegan al entendimiento a través de los sentidos y entonces, algunas veces, determinados cuadros se hacen carne en nuestra persona. El hábito de la contemplación y el estudio, sin duda, amplían el conocimiento y es posible que nos acerquen a esa comprensión de la pintura de la que hablaba Ramón Gaya. En el camino que esta tarde me trae aquí, siguiendo con mi historia personal, la familia y el conocimiento de la pintura, está muy presente la figura tutelar de mi tío Diego Angulo Íñiguez, primo hermano de mi padre y muy unido a él. Don Diego es sobradamente conocido en esta casa por sus indudables méritos académicos que no voy a glosar en esta ocasión. El trato desde muy pequeño durante los veranos en Cádiz y en las Navidades en el Hotel Inglaterra de Sevilla, si bien no pueden considerarse como un contacto profesional, no dejaban de transmitirme su sabiduría y amor a la pintura, que de alguna forma iban dejando pozo en mí. Años después, cuando decidí dedicarme al estudio del arte contemporáneo, más que sus consejos directos o los libros que me regaló, me ayudó su conocimiento de la obra de Murillo y la publicación en 3 tomos de su estudio definitivo sobre el pintor sevillano, obra cumbre de la historiografía española que mi padre leyó inmediatamente y de la que solía comentar algunos aspectos en las comidas familiares. Durante una buena temporada, Murillo fue uno más en la mesa. Tan es así que cuando surgía alguna discusión subida de tono, no era raro que mi hermana Lola cortara el tema con una sentencia que hizo fortuna en el léxico familiar. Mejor hablemos de Murillo. Por entonces, debía ser en torno a 1981, año en el que se publicó la monografía sobre Murillo de Diego Angulo, yo todavía era estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y Lola no tenía estudio en esa época. Pintaba en cualquier estancia de una casa poblada por una familia numerosa de 8 hermanos, llenándola nuevamente con los olores de la pintura al óleo y con la luz y color de sus nuevos retratos, paisajes y bodegones. A grandes rasgos, este es el camino que me ha traído esta tarde. Pero para no desandar lo andado, continuaré mi discurso de la mano de Diego Angulo, de Murillo y de uno de los cuadros más admirados del pintor sevillano, la visión de San Antonio de Padua de la Capilla del Bautismo de la Catedral de Sevilla. Cuadro extraordinario donde se concentran todos los poderes y sabiduría pictórica de Murillo, sobre todo esa facilidad natural para hacer creíble lo sobrenatural, como se manifiesta en el rompimiento de gloria, con el niño Jesús avanzando hacia el fraile Antonio, que lo recibe en su celda con los brazos abiertos. Murillo hace de lo maravilloso algo cotidiano, y de lo cotidiano, como en sus escenas de niños en la calle, algo maravilloso. No me detendré mucho en cuadro tan conocido, objetivo de las primeras reproducciones fotográficas de cuadros que se hicieron en Sevilla en el último tercio del siglo XIX, y también objeto de un robo sacrílego en 1874, execrable homenaje a la fama milagrera del santo y del cuadro. La más reciente y feliz descripción de esa pintura está en el libro catálogo Murillo en la Catedral de Sevilla, escrito por nuestro presidente, el excelentísimo señor don Juan Miguel González, en colaboración con don Jesús Rojas Marco. En la descripción que se hace del cuadro de San Antonio, se nos dice que junto al santo se coloca a contraluz una sobria mesa. Según Montoto, las de esa tipología se llaman de San Antonio, por haberles dado nombre la representada en esta insuperable pintura. Palomino recoge la leyenda, sin fundamento, de que Murillo se valió de Valdés Leal para la perspectiva de este mueble. A veces, el arte, la pintura, sus objetos, sus signos, tienen la capacidad de nombrar algo fuera de ella, algo que indica que el arte es una actividad de la cultura material, pero también algo más. Algo que, a veces, se acerca a la creación. En este sentido, Paul Klee nos dice: así como un niño nos imita en sus juegos, el pintor imita el juego de las fuerzas que han creado y crean el mundo.
El sentimiento de continuidad de todos los elementos en el cuadro de Murillo es por lo demás propio del barroco. La continuidad entre lo maravilloso y lo cotidiano reposa en la esquina inferior del cuadro, aspiración de un orden como alumbramiento de la nada por la nada, en esa mesa de la estancia monacal de San Antonio. La mesa es una mesa de las denominadas bufete o de escritorio, mesa auxiliar y que no sirve para gran cosa. Precisamente en su inutilidad y, por tanto, versatilidad está su éxito. Detengámonos un poco en los objetos que sobre la mesa del cuadro de Murillo reposan. La azucena blanca es símbolo de la pureza del santo y los libros indican su dedicación al estudio y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero también son símbolos de algo más general, de unos conceptos trascendentales para entender el mundo: naturaleza y cultura. El lirio tiene que ver con lo increado, con lo que divino guarda cualquier persona, mientras que los libros se relacionan con los afanes del hombre por acercarse mediante el estudio a la naturaleza y entender a su creador. En 1656, año en el que Murillo pintó el cuadro, el concepto de naturaleza era todavía bastante inestable. Para Garcilaso de la Vega casi no existe y apenas lo usa. Para él, los términos natura y naturaleza tenían el significado de esencia y ser de las cosas, instinto y modo de actuar, principio universal de todo. Algo muy alejado del sentido de conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo, que es el que le otorga Fray Luis de León en 1561, es decir, un significado que es el que podría tener en el tiempo de Murillo, y ya muy cercano al que actualmente recoge la Real Academia de la Lengua Española en su segunda acepción, conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. La naturaleza, del latín natura, y de nasci, nacer, surgir, es lo dado, lo ya existente, anterior al sexto día en el que el hombre fue creado, aquello que no tenía nombre, algo independiente, suficiente y ajeno del hacer humano, hasta que esa figura de barro empezó a nombrarla. A partir del nombre, de la distancia que la evolución otorga a ese esfuerzo por diferenciarse, la especie humana se enfrenta a la conquista, al dominio y a la explotación de lo que nombra, los hechos y objetos de ese proceso que aún dura, de lo que el hombre es y ha sido capaz de hacer a partir de la naturaleza, se denomina en sentido amplio cultura. La cultura tiene el monopolio de la interrogación, de la percepción y del relato. Lo que tiene que interrogar, percibir y relatar es la naturaleza. El primero en usar la palabra cultura en nuestra lengua fue Enrique de Villena en los 12 trabajos de Hércules, publicado en 1499, con el significado de cultivo del campo, labranza, agricultura. Hacia mediados del siglo XVII, Jerónimo de San José, carmelita descalzo y primer biógrafo de San Juan de la Cruz, llama por primera vez cultura a la posesión de unos logros acumulados de variada naturaleza, sentido que se afirmará en el Diccionario de Autoridades publicado entre 1726 y 1739, donde dice que metafóricamente es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento. Ese siglo XVIII, el siglo de las luces, es la época en la que el sentido figurado del término como cultivo del espíritu se impone en amplios campos académicos. Ya cerca de nuestros días, la UNESCO, en la Declaración de México de 1982, dice que a través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. En ese sentido de la creación de obras que trascienden al hombre, cuanto aquí pueda decir de cultura, lo estaré diciendo del arte, o mejor, de la pintura. Pero aún así, hoy más que nunca, conviene recordar, como hace Guy Davenport, que en otros tiempos la palabra cultura no tenía el sentido que ahora posee, sino que derivaba de la palabra latina que designaba el carácter sagrado de un lugar.
cultus, el solar de un dios, el lugar donde el rito adquiere validez. Para los antiguos, lo sagrado estaba en las cosas más sencillas y ordinarias, en el hogar principalmente, la cama, el muro que rodea el patio, o como en el cuadro de Murillo, en la mesa de San Antonio con el lirio y los libros. La cultura, la pintura, mantendrá siempre un ojo, o los dos, puestos en la naturaleza. El arte, al menos el arte occidental y hasta la modernidad, ha descansado en la mímesis, en la copia e imitación de la naturaleza. Imitar significa apropiarse de la cosa, expandir el propio modo de ser. La imitación es posible si la mente se deja infiltrar por lo que la rodea y es capaz de transformarse. Este proceso, fluido y repetido, termina por insertarse en una forma. Esta forma es la que en nuestra cultura se ha denominado clásica. Y clásico es lo que no puede hacerse mejor, según el famoso diseñador catalán Miguel Milá, tío de nuestro compañero desaparecido Manuel Salinas. Clásico es asimismo lo que alimenta la tradición, lo digno de imitación, y de ahí que el arte, ya en la modernidad, imite no a la naturaleza, sino al propio arte. La mímesis, donde la naturaleza es el modelo y objeto de estudio, deja paso, poco a poco y gradualmente, a lo largo del siglo XIX, a la imitatio, en la que es el propio arte el referente principal de la pintura. Arte de la modernidad donde el artista se mira a sí mismo y serán sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos lo que tratará de expresar y exponer, con lo que la realidad se deforma a su estilo y manera, dejando de ser la naturaleza por sí sola, maestra de actos e intenciones. De la cultura quiero partir para acercarme a la pintura abstracta sevillana, de la que no se puede hablar si no es refiriéndose a la historia de la pintura en Sevilla, para lo que necesito apoyarme de nuevo en un par de conceptos en aparente oposición: tradición y modernidad. Por tradición, de latín traditio, transmisión, relato, se entiende el contenido de lo transmitido en la historia en cuanto a usos y costumbres, así como el hecho mismo de la transmisión. Lo transmitido por tradición puede ser aceptado sin discusión como lo verdadero de siempre. Más allá de todo conservadurismo, no hay cultura exenta de tradición. Sin la dimensión histórica que asoma en la tradición, sin tener en cuenta ese pasado presente, lo actual sería desvaído y carecería de contornos. Eugenio d'Ors afirmó: lo que no es tradición es plagio. Aforismo que hizo fortuna tras la Guerra Civil, llegando incluso a ser incluido en el lateral del Casón del Buen Retiro de Madrid, hasta hace algunos años, lugar que albergaba la colección de pinturas del 19 del Museo del Prado y primera sede del Guernica de Picasso cuando volvió a España en septiembre de 1981. Pero en el ser de la tradición está su debilidad, sobre todo si por tradición se entiende algo inmóvil, impermeable a la renovación. Así, cuando la tradición en sí misma niega la actualidad y cristaliza como un fin en sí misma, pierde vitalidad y puede llegar a desaparecer. La tradición necesita renovarse para mantener su legado, necesita de personas e instituciones que la renueven. Si algo sobrevive fuera de su espacio y tiempo originales, es porque alguien ha transformado su percepción. Alguien que añada, transforme, amplíe y engrandezca ese algo que es querido y que se quiere conservar para que siga siendo necesario. En este proceso continuo es el quehacer de la actualidad el que fija la medida de la legitimidad de la tradición. Esa actuación de la actualidad sobre la tradición sería lo que aquí denomino como modernidad. Pero no considero la modernidad como enemiga de la tradición, sino, muy al contrario, como una aliada que actualiza y la pone en valor. Soy consciente de la ambigüedad del término, que puede hacer referencia a varios movimientos no siempre coincidentes entre sí. El modernismo poético del ámbito hispano, iniciado por Rubén Darío, no tiene nada que ver con el Art Nouveau o el modernismo como estilo decorativo internacional, ni mucho menos con el movimiento moderno en arquitectura.
tampoco con el modernismo anglosajón, que es lo que más se acerca a mi propósito ahora, porque se refiere a un movimiento global en el que los artistas, en las primeras décadas del siglo XX y en los más importantes centros culturales del mundo, utilizaron nuevas imágenes, materiales y técnicas para crear obras de arte que reflejaran mejor las realidades y esperanzas de las sociedades modernas. Es decir, un movimiento que coincide con lo que nosotros conocemos como la época de las vanguardias. Sin detenerme en desentrañar las diferencias entre los movimientos que pueden asociarse al modernismo y la modernidad, ahora, esta tarde, quiero quedarme con el sentido que le atribuye el lenguaje cotidiano, en el que moderno señala lo último, lo más reciente y su incidencia directa sobre lo que es actual o contemporáneo. En la relación llena de tensiones de la tradición con la modernidad en Sevilla, a mediados de los años 60 del siglo pasado, se van a producir algunos pocos hechos que acabarán determinando una significativa puesta al día de la tradición de la pintura sevillana. Hasta ese momento, y después de la Guerra Civil, en Sevilla no se dio el proceso que se siguió en otras ciudades españolas. Me refiero al llamado rescate de la modernidad que existió antes de la Guerra de España. Hay que hacer la salvedad que esa modernidad no se produjo, o muy escasamente, y más en literatura que en pintura, en Sevilla. Casos como el cuadro La proclamación de la República en Sevilla, de Gustavo Bacariza, en 1931, o los diseños gráficos de Helios Gómez, son excepcionales. En Sevilla, tras la Guerra Civil, se apostó por lo eterno, por la tradición de la pintura sevillana, que consistía en la pervivencia del academicismo del XIX, con el añadido de las luces del impresionismo hispano, para la recreación de escenas y ambientes costumbristas, y cuyo máximo exponente es Gonzalo Bilbao. En la Sevilla de la posguerra, un ideario tan conservador no resultaba raro, al contrario, era defendido con vehemencia prácticamente por todas las instituciones culturales y académicas de la ciudad. El pintor Alfonso Grosso será el principal mantenedor de esa pintura. Discípulo de Gonzalo Bilbao, tras la guerra mantuvo la antorcha de la pintura regionalista sevillana, acentuando además el aspecto religioso de la misma. A los 2 meses de acabada la Guerra Civil, pronunció una conferencia en el Ateneo en homenaje a la memoria del insigne pintor sevillano Gonzalo Bilbao, que se puede considerar el manifiesto de la pervivencia de la filosofía estética del regionalismo sevillano, como la denomina el profesor Gerardo Pérez Calero. El cuadro titulado Proclamación del dogma de la Purísima, de Alfonso Grosso, situado sobre la portada de la Inmaculada de la Catedral de Sevilla, ejemplifica mejor que en ningún otro hecho esa pervivencia de la pintura regionalista sevillana y la apuesta por lo eterno. El cuadro recoge el momento en el que el Papa Pío IX firma la bula del dogma de la Inmaculada Concepción de María, en 1854, pero la atención recae en la figura de la Virgen, que tiene a sus pies como fondo los galeones en el puerto de la Sevilla del siglo de oro, el tiempo eterno de la tradición de la pintura sevillana, por el que en el presente de entonces, ese entonces de 1966, año en el que se terminó de pintar el cuadro, se apostaba. Como singularidad y novedad iconográfica, la Inmaculada tiene la cara, famosa en el mundo entero, de la Esperanza Macarena. En su última etapa, sin abandonar la defensa de esa pintura, Alfonso Grosso se dedicará a pintar escenas del interior de los conventos de clausura de la ciudad. Escenas de un tiempo sin tiempo. Esos cuadros, por lo demás muy apreciados entonces, son la mejor metáfora de esa Sevilla fuera del tiempo, de la Sevilla dormida que después del 29 perdió el paso del tiempo histórico, acentuándose el proceso tras la Guerra Civil, eternizándose hasta languidecer. Pero tradición y modernidad no están tan alejados como estuvieron todavía a mediados de los años 60 del siglo pasado en Sevilla. En realidad son la misma cosa. La tradición es la modernidad depurada, asimilada y asentada, en tanto que la modernidad es la tradición puesta al día. En esa ecuación de doble incógnita, la modernidad es lo infrecuente, lo extraordinario, la vertiginosa mutación de la ciudad, que Baudelaire sintetiza en la figura estética del flaner,
cuya actividad es el deambular del curioso, del crítico, del andarín insomne ávido de novedades. Para que tradición y modernidad fueran esa misma cosa, hubo de producirse en Sevilla, en la segunda mitad de los 60, algo que cambiara el panorama y acercara a la pintura sevillana al tiempo actual. En principio, hechos modestos como son las primeras exposiciones de 3 jóvenes artistas sevillanos en la primera galería de arte contemporáneo de la ciudad, La Pasarela, serán fundamentales para que tradición y modernidad empezaran a coincidir en Sevilla. Convocar los hechos revela el sentido. El 25 de febrero de 1967 se inauguró en la Galería de Arte La Pasarela, situada en la calle San Fernando número 25, la exposición individual de José Ramón Sierra, titulada 12 paisajes divididos en 3 capítulos sobre la rendición de Breda, construidos en 1966 y 1967. La de Gerardo Delgado y al siguiente las cajas de Juan Suárez, todas en esa misma galería de arte. 3 exposiciones, casi 3 manifiestos de los iniciadores y principales miembros de la abstracción sevillana. Los 3 eran estudiantes de la recién creada, en 1960, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, circunstancia importante por lo que supone del deslizamiento en lo concerniente a la formación de los artistas sevillanos. Los historiadores huyen de las fechas fijas para indicar cambios históricos, pero no dejan de señalarlas y utilizarlas por las evidentes razones informativas de localización histórica y situación espaciotemporal que proporcionan. Pero aquí nos encontramos con un nuevo problema historiográfico y terminológico. ¿Qué es lo que empezó ese día de la exposición de José Ramón Sierra? Empezó algo que ya no existía en el resto del mundo del arte, la vanguardia artística. Juan Manuel Bonet hablaba de estos episodios vanguardistas en ciudades con una concepción del arte muy tradicional como la vanguardia en provincias. Puede ser un diagnóstico acertado del asunto, pero alejándonos de la denominación un tanto conflictiva de vanguardia, podríamos decir, y esto sí me parece trascendente, que en la segunda mitad de los años 60 aparece una manera nueva en la ciudad de entender la creación artística, algo que se vincula a algo tan difuso pero tan atrayente como la modernidad. En cualquier caso, y es lo que aquí me interesa en principio señalar, la exposición de José Ramón Sierra en La Pasarela es la primera piedra sobre la que se cimenta la generación abstracta sevillana, una confluencia de artistas en un tiempo y lugar concreto, con parecidos intereses y propuestas formalmente próximas, y que tiene como consecuencia la entrada de Sevilla en la modernidad, o por lo menos le abre las puertas de la ciudad a la misma. No es este el momento para relatar, ni aun resumido, los episodios de la pintura abstracta sevillana. Solo diré que a esos 3 artistas estudiantes de arquitectura se sumaron, a principios de los años 70, algunos otros de la generación anterior, como Pepe Soto, formado en la Escuela de Bellas Artes, o el autodidacta Manuel Salinas. Abstracción sevillana que fue promocionada y apoyada de manera fundamental para su consolidación por la Galería Juana de Aizpuru, colaborando, gracias a la creación de un premio de pintura, a la aparición de nuevas artistas, ahora ya pintores formados en el nuevo clima traído por la abstracción, como son Ignacio Tobar, José María Bermejo, Gonzalo Puig, Pedro Simón o Juan Fernández Lacomba, entre otros. Pintores abstractos que pude reunir el año 1998 en la exposición La Pintura Abstracta Sevillana, 1966-1982, en la Fundación El Monte. Aunque no repase la historia de la abstracción sevillana, sí quiero recalcar el conocimiento que tenían esos primeros pintores abstractos de la tradición áurea del arte sevillano, presente explícitamente en algunas de sus obras, como ocurre en el San Serapio de José Ramón Sierra, con referencia del cuadro del mismo título de Zurbarán, procedente del convento de la Merced y que se encuentra hoy día en un museo norteamericano. También en la serie El Profeta de Gerardo Delgado, inspirado en la cabeza del Bautista de Gaspar Núñez Delgado del Museo de Sevilla,
o en el cuadro La flecha de Juan Suárez, que quiere figurar la velocidad del ala del ángel traspasando el espacio del cuadro de Murillo sobre San Juan de Dios en la iglesia del Hospital de la Caridad. José Ramón Sierra incluso escribió un luminoso artículo sobre la cocina de Los Ángeles de Murillo en la revista Separata, casi el órgano oficial durante los años 70 de la generación abstracta sevillana, y también diseñó, más tarde, una versión moderna de la Mesa de San Antonio. Aparte de los logros individuales que se pueden valorar como se valoren, el legado de esta generación abstracta es, como dije, y según mi opinión, la entrada de la pintura sevillana en la modernidad y la apertura de un cauce para la libre expresión de la pintura en la ciudad. Si después, como ocurrió a partir de 1982, la modernidad se convirtió en moderneo y la pintura abstracta en figuración posmoderna, es otra historia bien que interesante. Y aunque tampoco cabe contar la historia en este día, demuestra la vitalidad de esa tradición de la pintura sevillana puesta al día por la abstracción para renovarse a sí misma. No encuentro mejor resumen de la aceptación de esa comunión entre tradición y modernidad, de la identificación de tradición y vanguardia en Sevilla, que la etiqueta interior del abrigo de mi padre, heredado tras su muerte en noviembre de 2020 y que hoy he traído a esta casa, sede de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, como homenaje hacia él y recuerdo de mi persona. La etiqueta dice 1905, vanguardia, tradición 2005, fecha esta última en la que con total seguridad se compró la prenda en el comercio de confección masculina más tradicional de Sevilla. Lo que fue vanguardia antes es tradición ahora. Para concluir, solo quiero decir que todos los esfuerzos que he dedicado al estudio de la pintura abstracta sevillana, incluido el discurso de esta misma tarde-noche, son un intento de participar en el relato de la historia reciente de la pintura sevillana, una historia que necesita aún de otros estudios y nuevas interpretaciones para poder aproximarnos a la verdad de esa historia que solo la pintura puede contar. Tarea nuestra es acercarnos a esa verdad de la historia, de la pintura sevillana, pintura de la que más que historiador o crítico, comisario o curador, solo me reconozco plenamente como eso que, según creo, es lo mejor que se puede ser en el así llamado planeta de los toros, un buen aficionado, porque para mí, también en estos tiempos oscurecidos por la pandemia que no acaba y una terrible nueva guerra en Ucrania, la pintura es, junto con el calor de la familia y el amor de Reyes, la dama de Shanghái, el mejor modo de salir a la luz, lejos de las tinieblas que rodean nuestros días. Muchas gracias. Tras felicitar por su discurso de recesión al ilustrísimo señor don José Antonio Íñiguez Obando, le rogamos se acerque al estrado en nombre de su majestad el rey Felipe VI, alto patrono por mandato constitucional de todas las Reales Academias de España, le impongo la medalla de académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y le entrego el diploma que acredita tal dignidad. Mi más cordial enhorabuena. A continuación, como es preceptivo, nuestro compañero, el académico numerario ilustrísimo señor don Juan Fernández Lacomba, procederá seguidamente a contestar al discurso del nuevo académico. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia
de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores, amistades. Hoy es un día señalado en nuestra academia y en particular constituye una gran satisfacción para mí dar entrada al nuevo académico de la sección de pintura a la que pertenezco desde hace ya algunos años. Desde que lo conozco, allá por los comienzos de los años 80, tras finalizar sus estudios de Historia del Arte, José Antonio Íñiguez ha estado presente de manera permanente entre los artistas del contexto sevillano. Siempre atento al debate y al conocimiento de las novedades que se producían en el mundo del arte. Con él y en compañía de otros artistas hemos realizado viajes, visitado museos y conocer importantes exposiciones. Con frecuencia hemos coincidido en eventos y muestras ineludibles, verdaderas ocasiones para comentar opiniones y valoraciones. He compartido asimismo tareas comunes de comisariado y consejos de valoración en muchas ocasiones. Así pues, para mí hoy es un día de gran alegría y de esperanza al dar a alguien cercano la bienvenida como compañero de tareas académicas, al que considero, más allá de sus virtudes, que son muchas, un admirado amigo. Fraguado en una culta tradición familiar y con un talante sensible y analítico, además de su cercanía a una personalidad tan fundamental para el arte español como fue don Diego Angulo, nuestro nuevo académico ha sido siempre un estudioso del arte moderno en general y de la abstracción en particular. Ha profundizado en ese lenguaje plástico que supone la abstracción en todas sus posibilidades, en su diversidad de acercamientos y también, como no, en sus derivas. Recordemos que, como lenguaje artístico, la abstracción, surgida en nuestro mundo europeo a partir de la gran crisis del arte de principios del pasado siglo, ha sido el movimiento artístico más importante y, sin ninguna duda, con una mayor proyección y desarrollo en la pasada centuria. Esta afirmación queda ratificada de manera fehaciente por todo un vasto repertorio de testimonios y obras de arte que indudablemente atesoran la mayoría de los museos del mundo. Pero también Íñiguez, hay que decirlo, es un consumado escritor. Durante varios años trabajó en una conocida librería sevillana en contacto con todo tipo de ensayos, con novedades editoriales y multitud de publicaciones punteras que han pasado a diario, me consta, por sus manos. No resulta extraño que en su capacidad de asimilación y perspicacia se trasluce el ser además un conocedor a la perfección del mundo literario, el cual utiliza como un amplio recurso personal, de gran utilidad, por supuesto, a la hora de enfrentarse al hecho artístico de una manera más certera. De todo ello da cuenta innumerables artículos y reseñas críticas publicadas a lo largo de todos estos años en los periódicos locales. Ha ejercido asimismo una importante labor curatorial de memorables exposiciones. Baste señalar, a partir de los años 80, el pionero Barco K sobre el arte emergente de aquellos años, la emblemática exposición ya citada, exposición de abstracción sevillana, una muestra casi definitiva de lo que ésta supuso en Sevilla y en la que significó sus conclusiones de su tesis doctoral. O la aún reciente Reset, donde con autoridad y argumento se pretendía dar orden secuencial a la actuación del arte contemporáneo, consolidado ya como valor en nuestra ciudad desde la década de los 60. A todo ello se suma su afición cinéfila y el ser un gran melómano. Su predilección musical abarca autores tanto clásicos como un variado abanico de los grupos modernos, persona muy al día también de los grupos internacionales y de las estéticas musicales correspondientes a las múltiples tribus urbanas del mundo contemporáneo. Por ello, por el tiempo que lo conozco, no me cabe duda alguna, es alguien que continúa estando en el debate contemporáneo y en su actitud personal mantiene el interés por estarlo. Por tanto, es alguien en que la tradición culta y la modernidad se dan de la mano en un compendio mental verdaderamente amueblado y difícil de encontrar.
Por otra parte, hay que decirlo, ha estado siempre cercano al mundo del arte y a su gestación, algo que puede decirse de muy pocas personalidades, aunque sean relevantes en nuestro contexto. Esta quizá, a mi modo de ver, constituye su principal virtud, entre otras muchas, como su gran capacidad analítica y de reflexión siempre revestida de sentido, al lado de un carácter sensato y razonable, lo que le hace ser un excelente compañero. Por tanto, es alguien que en el debate artístico nacional sigue de cerca, es alguien en el debate artístico nacional y que sigue de cerca a los artistas sevillanos y andaluces en particular. Él mismo se autodefine, como ha dicho, un buen aficionado, tratándose de un observador de máxima cualificación y en ocasiones hasta partícipe de las preocupaciones de muchos artistas desde el momento germinal de sus creaciones, muy cercano a la concepción de sus obras, por tanto, y seguidor de sus carreras artísticas. Esta labor la ha realizado con absoluta independencia, discreción y reserva, muy lejano de las tentaciones de la sociedad del espectáculo, muy al contrario de esa otra actitud de los que se atreven a pontificar, a señalar y hasta aconsejar desde posiciones retóricas o desde posiciones cínicas desgastadas y estrategias situacionistas disfrazadas de establishment, muy alejadas realmente del mundo efectivo de la pintura. Ni que decir tiene que la dedicación al arte significa siempre elegir una realidad donde instalarse y consecuentemente escoger un lenguaje para expresarla. Con ello ya estamos escogiendo una postura moral. Él mismo en su discurso nos ha referido cómo ha sido su proceso de acercamiento al conocimiento de la pintura, con unas sentidas notas biográficas que sin duda alguna han configurado tanto su modo de análisis como la actualidad de su mirada. Su misma relación con el lenguaje de la abstracción lo ha descrito en un momento inicial de su trayectoria. Cito textualmente: desde ese deseo de entender por qué esos cuadros estaban con todo derecho en la historia del arte. Eso me ha perseguido desde entonces, cuando ahora sigo sin comprender el arte abstracto, como tampoco entiendo a Tiziano o incluso a Murillo, por muy acostumbrado que esté a contemplarlos y relacionarme con ellos. Estoy convencido que la pintura no se puede comprender en sentido literal, sino de otra manera, a través de los sentidos. Llega a nuestro entendimiento y algunas pinturas se hacen carne en nuestra persona. En ese sentido, Íñiguez es un reivindicador de la experiencia y a partir de ahí entender la pintura como un suceso plástico en sí, un hecho pictórico que transcribe acciones, circunstancias de la memoria y sensaciones de lo más diversas. La historia del arte puede hablarnos y explicarnos cómo se mira, pero aún así solo la filosofía puede hablar de qué y cómo es lo que se ve. Pero el arte en su diversidad de miradas realmente nos amplía el mundo y nos enriquece la misma vida. Esto en sí mismo es ya una insolencia y una actitud a la vez transformadora. Pero es nuestra propia historia la que nos concluye y nos construye la mirada y es nuestra propia realidad circunstancial la que los matiza. Dicho esto y adentrándonos en qué consistiría la labor de la crítica hoy, la experiencia del arte no puede ser conmemorar el repaso permanente del pasado, algo hasta ahora fácil de asimilar como una tarea con mayor o menor fortuna de una manera incuestionable desde el siglo XVIII. Los valores existen, pero han de ser abiertos. Esto no supone que en modo alguno soslayar el conocimiento, la importancia de la memoria, sin duda, y el saber como acumulación, sino hacer de todos estos valores algo no formulario y sí algo más operativo, en contacto con la realidad. Una realidad hoy cada vez más construida y cambiante, propensa a quiebros y espejismos, como los caminos por los que se encauza y desarrolla la sociedad mismas. Todo es hoy, todo ocurre ahora, todo es presente. Nos enredamos al son del algoritmo mientras se soslayan o se borran los sujetos. En muchos discursos líquidos del arte de hoy se establece una quiebra del concepto de autoría,
que conlleva, en cierto modo, a la desaparición de la autoridad. Pero siempre ha existido un arte bueno y un arte mediocre. Hoy más que nunca se hace necesario recuperar aquello que el arte exige, aquello que lo define, su independencia, su papel crítico, aquello que lo hace eficaz frente a la cultura y la sociedad. De hecho, la realidad nunca está completamente dicha, ni tampoco contada. Esta es una labor a la que ha de contribuir, sin simulacros ni mimetismos interesados, la crítica más conspicua. Pues la cultura, que se desarrolla lejos de su sentido crítico, acaba cayendo en un lugar común. A este respecto, Hannah Arendt, una de las filósofas más influyentes del siglo XX, se refiere a que la verdad no está en el pensamiento, sino que es la condición de la posibilidad de pensar. Acabamos de escuchar el discurso de Íñiguez como nuevo académico que quiere traer a primer plano la superación entre tradición y vanguardia. Se ha referido sin contrariedad a cultura, naturaleza y arte, utilizando como metáfora los símbolos contenidos en la mesa situada a la izquierda de la composición del gran lienzo de la visión de San Antonio, situado en la capilla del bautismo de la Catedral de Sevilla. Obra del inmortal Murillo, ejecutada justo 4 años antes de la fundación en 1660 de esta academia. En dicha mesa, los elementos, como ha descrito, se comportan como símbolos de pureza, mientras San Antonio interrumpe sus tareas y se arrodilla ante la visión luminosa. Una luz envolvente emana a la figura del Niño Dios entre una gloria de ángeles iluminando toda la escena. Realmente una buena metáfora barroca, en este caso, de lo que es una iluminación y un tipo de plenitud, conocimiento, pureza y verdad. Por cierto, el lienzo víctima en 1874 de un robo más que sacrílego, puesto que hubo destrozo al recortar la figura del santo con intereses oscuros y salir a la venta en el mercado en Nueva York y más tarde luego recuperado y repuesto en su lugar. En efecto, a partir del término cultus, como ha dicho Íñiguez, hoy se entiende la cultura como un conjunto de respuestas variadas que el hombre ha dado y da a preguntas y problemas a los que se enfrenta desde múltiples puntos de vista. En su argumento, el nuevo académico apunta a la posibilidad de dar respuesta a las preguntas entre lo que se plantea como referencia a lo dado de la naturaleza misma, como a lo que es ficción y lo que es realidad, lo que es símbolo y lo que es representación. En definitiva, lo que es antropología y lo que es literatura. Pero también nos dice, la cultura, la pintura mantendrá siempre un ojo o los dos puestos en la naturaleza. Arte es donde el artista se mira a sí mismo. Lo clásico es a su vez lo que alimenta la tradición, lo digno de imitación. De ahí que el arte ya en la modernidad imite a la naturaleza, sino al propio arte. Nos introduce en el concepto de tradición, pues comenta que es pasado en el presente y subraya con respecto a la modernidad que en realidad son la misma cosa. La tradición es la modernidad depurada, asentada, asimilada, mientras la modernidad es la tradición puesta al día. Hemos pues mantener bien abiertos los ojos ante el mundo, a pesar de saber que el ojo nunca ve lo que mira. Él mismo nos lo confirma cuando se refiere a que la tarea del crítico de arte como una labor de mediación entre la obra y el espectador, y siempre mi intención, comenta, ha sido conducirlo delante de la obra, despertar su curiosidad por comentar y reflexionar ante y con la obra misma. Es el planteamiento de la crítica, de hecho, como lo entendía el mismo Diderot en el siglo XVIII, la tarea de dar a conocer e interpretar las obras de arte. Pero ampliando esas premisas y manteniéndose en guardia ante las posibilidades que nos ofrece el mundo de hoy, siempre en guardia. Pero siempre a sabiendas que subyacen otras realidades, tras una primera visión epidérmica. No quiero extenderme sin dejar claro que la crítica es algo sin duda necesario en toda sociedad.
necesaria para interrogar a la realidad, aun cuando sabemos que la crítica es una práctica académica y a la vez profesional, pero al mismo tiempo podría decirse también que una labor un tanto de outsider y de amateur. Al día de hoy, la crítica nueva ha de saber y detectar también nuevas formas de funcionamiento de la mirada. Esto es algo importante. Entre otras cosas, el arte es una cualidad de la mirada, algo potenciado en la modernidad con las nuevas aportaciones y conceptos y sentidos. Se trata, pues, de nuevas maneras de recalificar desde la valoración crítica nuevas ubicaciones interpretativas de sentido, consensos y nuevas construcciones, así como desplazamientos, nuevos simulacros, apariencias y malentendidos. En realidad, detectar y descifrar de algún modo las nuevas formas de operar del mundo posmoderno y de la globalización. Atender, en definitiva, a lo que son los inéditos fundamentos de cualquier narrativa de hoy. Así pues, lo que antes era dar a conocer e interpretar, como mencionamos de Diderot, ahora parece haber mutado en acercamiento y en comprensión. Eso sí, existen nuevos medios y estrategias para hacerlo, aún sabiendo que se producen tensiones. Es una tarea que ha de estar siempre situada, por un lado, cercana a la gestación del hecho artístico y, por otro, con la suficiente distancia, lo que es decir, con una mirada al margen de. Las cosas no son siempre, como decíamos, lo que parecen, tal vez porque el ojo nunca ve lo que mira. En todo caso, el crítico, en ese sentido, mantiene una posición siempre difícil y hasta paradójica. Pero según el americano Orr Foster, describir ya es criticar, pues siempre describir supone también proponer. Cuando elegimos el considerar una estética, también estamos eligiendo una ética. Siempre, en consecuencia, tenemos que reparar y prestar atención a quién y con qué intención estaríamos proponiendo un nuevo discurso. Como nuevo académico, José Antonio Íñiguez será muy útil, sin duda alguna, a esta ya su casa, para ponernos al tanto del complejo territorio de la cultura de masas y la nueva realidad artística de nuestro más inmediato entorno. Cierto que en esta academia han abundado los estudiosos, pero no los críticos de arte como tal, si es que es una profesión específica. Llegados a este punto, nuevamente, invito a reflexionar como punto final sobre lo que debería constituir la crítica del arte. Una reflexión, sin duda superadora, digamos, del patrón oro o de los valores permanentes. Solo apuntar que la autocrítica ha de ser en todo momento algo necesario. Pero señalar también, como ya expuso en su momento el poeta Paul Valéry, en su momento la crítica de arte es esa forma de literatura que condensa o amplía, enfatiza y ordena, o intenta también poner en armonía todas las ideas que vienen a la mente cuando se enfrentan fenómenos artísticos. Su dominio se extiende desde la metafísica hasta la invectiva. A ciertas edades ya, al menos en alguna medida, ya sabemos cómo funciona el mundo, cuáles son los pecados y cuáles son sus virtudes, y también los placeres que siempre nos proporciona el arte. Agradecemos muy sinceramente la contestación de nuestro compañero, el señor Fernández Lacomba, así como la presencia esta tarde entre nosotros del excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, de la excelentísima señora doña Isabel de León Borrero, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Corporación, a todos los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos que hoy han tenido a bien sumarse a este acto y, por supuesto, a todos ustedes, a todos los que esta tarde pues, han dado ese respaldo
popular y humano a este acto de recepción del ilustrísimo señor don José Antonio Íñiguez. Nada más, se levanta la sesión.